todo lo que sentimos y todo lo que existe en modo físico, en modo emocional, en modo mental, en la identidad, todo es un potencial en esas diferentes bandas y por tanto bandas más abstractas, bandas más concretas, bandas digamos más livianas, más pesadas, pero todo eso es un potencial. Cuando me viene un potencial en forma de dolor, ¿cómo absorbo ese dolor? Si yo lo veo como un potencial, es decir, un dolor es porque yo no puedo, es decir, es algo que me desborda, es algo, digamos, más grande que lo que yo puedo sentir, ¿no? Igual como todo conflicto me hace conflicto porque es algo, un potencial más grande que lo que yo puedo absorber. Si yo pudiera absorber ese dolor, si yo pudiera absorber ese potencial, pues lo recibiría como algo que ni lo notaría. Si lo noto es porque la identidad es así y el potencial es así. Entonces, en modo embudo, lo que hace la identidad es poderlo tramitar poco a poco. ¿Qué hacemos normalmente cuando ese potencial se nos desborda? Pues hay muchas maneras de abrir aquí como una brecha para que se drene, ¿no? Es decir, drenaje de potencial. Cualquier mecanismo para que todo este potencial pueda ser absorbido y que esta identidad no quede explotada. ¿Sí? Es decir, esta identidad o absorbe eso y se nutre y se expande y tramita eso, o se desborda y puede colapsar. Entonces, un mecanismo para que no colapse son drenajes. ¿Cuáles serían los drenajes? Es decir, por una parte, esta identidad va a absorber y por la otra tiene que drenar para que no explote. ¿Cómo sería drenar? ¿Cómo sería descargar? ¿No? Porque aquí el potencial, todo esto que excede, es decir, si ponemos la misma medida del potencial, todo se puede absorber, pero esto es como si todo este de aquí, que sobra, que no entra, es el que me produciría lo que yo lo leería, es en forma de dolor, en forma de conflicto. ¿Sí? O va como en una caravana drenando y pues habiendo atascos, o hay drenaje. ¿Y cómo drenamos? ¿Cómo drenamos este potencial? Cualquier química que haga que este potencial tenga como su manera de convertirlo en otra cosa. Nosotros mismos. Llorar. Exacto. Llorar, gritar, detenerse. Por ejemplo, ver un fútbol, ver una película, esto también es una manera de drenar y de hacer, digamos, como un espacio para que todo ese potencial se vaya pasando. Bueno, aquí hay muchas maneras como de drenar este potencial y como decía Álvaro, ahora, esto sería sin consciencia, es decir, cuando hablamos de drenaje es la manera en que que no colapse el receptor, encuentro cualquier manera para hacer una descarga. ¿No? Es decir, este drenaje tiene que ver con descarga. Y lo que tú dices puede ser una respiración, puede ser correr, puede ser llorar, puede ser gritar, puede ser como una descarga.
Explicarlo a los demás, ay mira, explicarlo a los demás. Tener arrebatos, ¿no?, de mal humor, o discutirte. Exacto. Es como si todo esto que hablábamos el otro día de agresividad, es como que lo dreno con esa agresividad o hacia adentro o hacia afuera, tratando, digamos, de descargarme. Ahí no hay conciencia, hay, digamos, como el tratar, digamos, que la tensión baje y cojo cualquier manera. La otra es hacer, digamos, que esto que yo pongo aquí como rojo, sepa que es un potencial y que más o menos, más tiempo, menos tiempo, o utilizando todas las mismas técnicas, pero lo estaría para absorber todo lo que sea posible. Eso no quiere decir no drenar, sino que esa absorción, digamos, sea consciente, el máximo aprovechamiento, porque le estoy dando un sentido, le estoy dando que este dolor y este conflicto realmente es un potencial. Si yo traduzco, entonces ya este dolor ya no es para que se vaya. Porque drenar significa quiero que se vaya, quiero que no sienta el dolor, quiero sentirme aliviado, quiero aliviarme. Y yo lo traduzco como que es un potencial, este potencial haciendo aún todo esto tiene un sentido. Y ahí voy a hacer el máximo aprovechamiento. Lo mismo, pero ya no va a estar en modo descarga, sino en modo dosificar, como en las carreteras cuando hay atascos, pues que se hacen así, ponen un carril adicional, no sé qué, e intentan, digamos, que todo llegue como a su destino, solo que necesitaré más tiempo porque está atascado. Entonces no es un tráfico fluido, sino es un tráfico con atasco. Y ahí va a haber, digamos, el máximo aprovechamiento y el máximo de tránsito para darme cuenta que hay un potencial que en modo de dolor y en de conflicto me abre a la conciencia mineral, a la conciencia vegetal, a la conciencia animal. Por eso en estos momentos de dolor que uno está, que no está, tiene esa sensación del animal que gruñe, ¿no? Como que te pueden venir gritos que uno dice, ¿qué gritos? Que precisamente cuando uno conecta con eso es como si pidiera, me sale la palabra pedir, pero no es pedir, sino es saber que esas conciencias te respaldan en ese momento. Y eso es lo que en una entrevista de Alejandra hablaba de esa absorción y de esas conciencias, de que solamente puedo absorber el potencial, no como yo como humano, sino yo como animal, vegetal y tierra. Entonces ahí sí que la tierra puede absorber y puede, digamos, tener esa comunicación. Como decir, este dolor, esta tierra, tiene una respuesta. Solamente tengo que estar ahí como siendo el vehículo para decir, esto duele, ¿sabes, tierra? Así, y mostrarlo. Porque es como si la tierra misma en ti se expresara de esa forma. Esto, digamos, con las enfermedades así grandes, cuando uno tiene mucho dolor, pues cuanto más dolor, más estos otros reinos están sosteniendo. Uno se da cuenta que esto es potencial, aunque sea doloroso a un nivel, como coexiste el darse cuenta que es un potencial, es un dolor que es como el animal, que no sufre. No es que una cosa es dolor y la otra es sufrimiento. Entonces el animal sufre, pero no se llora, no se lamenta, no. El humano sí que tiene esta división con su mente de interpretar, y en esa interpretación se pega. Y en ese pegarse, el animal, digamos, no dice,
¿por qué me pasa esto? Uy, qué mal, ¿no? Porque confía totalmente que lo que está pasando, uno está preparado, que eso es lo que quería decir. Es decir, que cuando hay este potencial, es que se está preparado para parir eso. Aunque sea con la muerte. Para la mujer, digamos, las hembras que empezaron a estar de pie, pues tuvo que tener todo un montón de muchas mujeres que murieron precisamente porque no acababan de que la posición y demás, pero bueno, pues eso, muriéndose no sé cuántas, pues ahora no. Por tanto, para la naturaleza, el morir es como cuando uno hace un invento y hace pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y nada, y no pasa nada. Para la vida son unas pruebas valiosas, funcionales y que están incluidas. No es algo que han sido errores, sino que han sido partes importantes, y ahí está la paradoja, como que el que después no se murió no es menos importante, no es más importante que todos los que se murieron para que llegara ese modelo ya funcional. Entonces, para el animal, él lo vive con total naturalidad. El miedo es el no reconocer que todo es un potencial. Cuando se ha separado el potencial y le ha puesto dolor, y ha quedado como dolor, sin traducir, es potencial en forma de dolor. Pero si uno se deja ahí, hay todos estos soportes que te matan o no, pero que no importa, porque para ese cerebro la vida y la muerte no tienen ningún conflicto. Ahí la paradoja de si uno se puede sentir con ese dolor muriéndose. Porque ahí sería, si yo me muero, esta identidad se expande y todo este potencial se puede absorber en el máximo provecho. Podríamos abrir el punto de cómo absorbo las buenas cosas que han pasado durante el fin de semana, que las he ido, como el fin de semana es como si uno, ¿no?, ha comido bombones y pizzas y no sé qué, ¿no?, cosas así, y se ha quedado llena. Como en el fin de semana uno ha ido comiendo, durmiendo, descansando, es decir, cosas buenas, entre comillas, ¿sí? Y al final del domingo me viene el bajón, pero no solo porque se terminó, sino cómo puedo absorber todo eso, cómo puedo absorber lo que diríamos felicidad o cosas buenas que nos han ocurrido. ¿Cómo lo vemos esto? Todo lo que hemos abierto en esos momentos de bienestar y de cómo lo absorbemos, es decir, cómo se absorbe y cómo cuando nosotros sentimos ese malestar porque hay mucho potencial y este está apretado, lo que suele traducir es por las cosas que han pasado malas el fin de semana. Es que me ha molestado tal, es que no sé qué, porque uno lo traduce con aquellas cosas que nuestra mente dice, si estoy triste, pues es porque ha ido todo bien, pero ha pasado esto. Y es una manera como de traducirlo, ¿o no? Cuando este potencial me excede, ¿qué va a pasarle a esta identidad? Que se va a morir. Es decir, que tanto yo lo traduzca en modo dolor o en modo felicidad, ¿qué le va a pasar a esta identidad que se muere? Y lo que trato como de a ver si podemos... ¿No? Por aquí. No lo veo. Espera, lo que trato como en esta absorción es como decir, esta identidad, cuando siente malestar, lo liga al dolor y al conflicto. Pero en realidad es porque
se expandió por el potencial. Yo lo que sí veo es que puedes... Por los dos lados. Mira que bien, ¿sabes? Pero eso es tu identidad. Claro, sí. Pero tú has estado viviendo. Es decir, para tu animal has vivido. Luego tu humano, que tenía unas expectativas y tenía unos objetivos, no los ha cumplido. Pero ha ocurrido algo. Claro, Que cómo lo absorbo. Porque aquí, digamos, el punto que quiero abrir con esto es cómo absorbo todo lo que como, sea bueno o malo, en buen estado, en mal estado, cómo lo absorbo todo. Y para el cuerpo, tanto un alimento bueno como uno malo, le da igual de trabajo, por decirlo de alguna manera. Todos nosotros tenemos felicidad y la consumimos, la absorbemos. Por eso estamos como desnutridos de felicidad, no porque no tengamos, sino porque la traducimos en modo negativo, porque esta identidad, como va a morir, y si muere, cree que ha pasado algo malo. Cuando si muere, es que ha pasado algo bueno. Y cuando digo algo bueno, es que está absorbiendo potencial. Y el potencial no hay ni bueno ni malo, solamente hay potencial, hay vida viviéndome. Y como hay vida viviéndome, esa identidad se va a encontrar con ese malestar que le ponemos al humano, le va a poner malestar a esa sensación rara. Un momento de felicidad, poneros, habéis un momento de felicidad, el último que habéis tenido. Después, ¿qué viene después de un momento de felicidad? Depende. Bajón. Bajón. No, sí, Sí, que viene el bajón. Miedo, pánico después de un momento de felicidad. ¿Y por qué viene ese pánico después de un momento de felicidad? La identidad lo va a interpretar porque lo pierdo, pero ¿qué es esa pérdida en modo esencial? Una pérdida del diseño. La pérdida no de eso, sino de que ya no soy lo mismo, pero yo me quedo como queriendo agarrar eso porque yo considero que es eso lo que me ha hecho feliz y eso se termina. Pero en realidad es un estado. Y este es el estado que me cambia, que me descoloca. Es esa depresión. Presión. ¿Presión de qué? De este potencial. Por eso la depresión psicológica diferencia a la depresión biológica. La depresión psicológica sería, se termina fin de semana, o no, esto no ha ocurrido y entonces estoy triste, se ha terminado el tiempo, o lunes, trabajo, o sea de una cosa de otra. Esa es como la depresión psicológica. Pero ahora sería la depresión biológica, que es todo el bajón de todo este potencial de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá. Y cómo lo estoy absorbiendo y cómo me está descolocando, cómo me está aquí desmoronando esto o cómo lo estoy drenando. Y en ese drenaje sí que estoy aquí llorando por lo que no ha ocurrido el fin de semana, por lo que no he hecho, y me descargo. Pero si yo la traduciera en que tengo todo esto y a ver cómo lo absorbo y cómo en esa absorción me transforma a mí y que ya no voy a ser la misma que antes, sino que me van a venir ideas, porque ¿qué es este potencial? Es el punto cero. Este potencial es el diablillo que me va a decir, ¿no? El diablo habló para eso que viene y que me transforma para ver otras cosas, para atreverme a otras cosas, para hacer... Pero por eso que uno ha de estar en cualquiera de una de estas experiencias y absorberlas. Y con una vez has absorbido esa experiencia. Entonces, ¿para qué la vas a tener que repetir? Cuando repetimos y repetimos, no he cogido
como que no he absorbido, si yo ahora, por ejemplo, hubiera absorbido todo lo que como y lo hubiera absorbido de tal manera, quizás no necesito comer más. Pero si necesito repetir y repetir y repetir, es porque yo necesito, digamos, esa experiencia. Entonces, ¿quién dice que uno no tenga esas repeticiones? Porque así el universo necesita que haya un aporte de personas que estén con su cerebro sintonizados como se necesita, pues que haya unos cuantos millones meditando en el Himalaya y que estén ahí desnudos así, sentados. Pues se necesita unos que estén ahí, colgados otros que no sé qué, otros que no sé cuál. Entonces, ¿por qué tú no lo ves como un potencial de... Sí. Pero si lo viéramos en absorción, cuando yo termino de comer hay una subida de azúcar, pero enseguida, digamos, pues es una absorción. Cuando yo tengo un conflicto, hay una química, voy a correr, ha habido una absorción. Porque cuando yo muevo los músculos absorben no sé qué, entonces cambian. En definitiva, todo lo que hacemos es para favorecer la absorción. Comemos alimentos, respiramos oxígeno, hacemos cosas porque es la manera en que le decimos a nuestra mente que estamos haciendo algo. Pero no es ese algo la causa de la absorción. Es decir, yo necesito respirar aquí para que haya, digamos, todo el procesamiento de respirar. Pero no es que sea la respiración, sino que yo necesito la escenografía para que ocurra lo que tiene que ocurrir, pero porque yo creo que es así que se hace. Es que en esta Matrix es a través de cosas que entendemos que las cosas se hagan. Pero no se necesita nada, solo que si yo digo, me nutro, veo un trozo de pan y yo digo, podría sentir que es como si me lo hubiera comido, pero como yo no tengo en mi mente, no se lo cree, tengo que comerlo para que lo sienta, pero en realidad yo podría ver eso y ya y nutrirme. Pero, no sé si me explico de pero eso es cienciación. de eso se han hecho estudios. Es que, todo es esta mente que interpreta las cosas y tiene una manera de permitir que las cosas ocurran, pero porque así hace esa absorción. Por eso la mente es tan poderosa. Lo que pasa es que nosotros, como la utilizamos aún de una forma muy primitiva, muy primaria, necesitamos hacer cosas para que esas cosas nos permitan hacer ese procesamiento. Es como un enlentecimiento de algo que pasaría así. Entonces es una manera de ralentizar. ¿Cómo estamos con esto de la absorción? Pues lo que está en el cerebro y lo que proyecta y lo que va a incidir en el cerebro para que proyecte otra cosa, es allí ese ping-pong sincronizándose continuamente. O sea, que de uno está experimentando un dolor que uno dice me muero, me muero, me muero, me muero, y es cuando después viene una sensación de paz y de bienestar y que uno dice, pero si hace un momento me estaba muriendo. Pues bueno, pues ha llegado como a una absorción de ese potencial que ha hecho que venga otro y de otras formas. Todo dolor, en ese poderlo traspasar, es que dolor y felicidad es lo mismo. Porque para aquí es un potencial que después ni siquiera lo va a poner en esta palabra o en esta palabra, pero que en realidad el cerebro está en un modo
que es el adecuado para que haya esa experiencia, esa forma de ese potencial. ¿Sí? Este potencial va a tener muchas formas, muchas palabras y muchas formas y muchas vivencias. Pero más allá de la etiqueta que yo le pongo a esa experiencia, es una experiencia que es particular y global. Por tanto, mientras yo estoy con el cólico, no solamente estás tú traspasando este potencial, sino que es algo que va a recibirlo toda la humanidad. Y ahí es como si la Tierra estuviera diciendo, este humano, ¿cómo a este impacto, qué es lo que, cómo lo aprovecho? Porque la Tierra nos está aprovechando. Por eso ya no es tanto cómo yo aprovecho el potencial, sino cómo ese potencial es aprovechado a través de mí para que yo sea provechoso para eso que me sostiene como existencia.